Y a 30 años de su fundación, el Mercosur enfrenta un desafío mayúsculo, de proporciones, con riesgo e incluso de ruptura. ¿Qué puede pasar? ¿Qué importancia ha tenido el bloque para los países de la región y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas? Es lo que quiero hablar ahora con el licenciado Ricardo Roxenberg, economista, investigador del Centro Ideas, UNSAM, e investigador del proceso de integración regional precisamente. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Nino, ¿cómo estás? Gracias por convocarme. Por favor, un gusto. Bueno, ¿cómo ves el tema? ¿Se puede romper el Mercosur en estas circunstancias? Bueno, siempre los acuerdos están hechos para perdurar en el tiempo y necesitan siempre actualizarse. Es como un matrimonio que necesita siempre Mm, recontractuar. Ahora, claramente las posiciones están bastante enfrentadas, pero bueno, ya hubo en el pasado enfrentamientos importantes y lograron ser administrados a lo largo del tiempo. Y si algo puede caracterizar al Mercosur en estos 30 años es su carácter de resiliencia, ¿no? sí, Porque ha debido enfrentar distintos tipos de traumas en estos 30 años y hasta ahora siempre los amortiguó, los administró y siguió siendo una de las políticas activas regionales de mayor consenso. Pero como siempre, la racionalidad prima hasta que deja de primar, pero espero y entiendo que una vez más el Mercosur va a salir de esta crisis de alguna manera y dentro de los marcos que tiene el Mercosur. claro. Está bien, sí, tenés razón. Se ha doblado más de una vez, pero nunca se rompió el Mercosur de alguna forma. Ahora, la pregunta es, con la propuesta de tanto de la calle Pou, el presidente uruguayo, como la de su par brasileño Jair Bolsonaro, incluso ayer hubo Paulo Guedes, el ministro de Economía brasileño, estuvo reformulando la propuesta de alguna forma en ese sentido. Digo, aumentan las chances de una mayor inserción internacional de las empresas, pero también va a incrementarse la competencia con jugadores que muchas veces son infinitamente más competitivos que los locales, ¿no? Ujú. Mira, yo creo que hay hoy dos grandes problemas o dos grandes tensiones en el Mercosur que tienen que ver con lo que vos precisamente comentás. Una que tiene que ver con esta propuesta las dos propuestas ya tienen varios años, una que tiene que ver con la reducción del escudo protectivo del Mercosur, que es el arancel externo común. El arancel externo común tiene un promedio de 12, 13 puntos en promedio versus una alícuota promedio mundial de más o menos el 5%. Entonces, no se puede negar que el Mercosur está dentro de los bloques más cerrados en términos por lo menos arancelarios. En la práctica, esto no es tan así porque hay múltiples regímenes especiales de importación que perforan ese arancel promedio. Pero bueno, por eso es que se podría llegar a pensar en alguna rebaja. Entonces, hay un tema que está dando vueltas por ahí, que es si se puede bajar un poco el arancel externo común y cómo se baja. Ahí los países están de acuerdo en que hay que dar una señal en términos de apertura. El tema es cuál es esa señal. Algunos países quieren ir más rápido, Uruguay, Brasil, que quieren ya bajar el 10% a todo y a principio del año próximo otro 10%. Argentina también acepta bajar aranceles, pero lo que pasa es que lo que dice es vayamos un poquito más lento y tengamos en cuenta la situación crítica de la economía mundial y de la región en particular, y entonces bajemos para 75% y dejemos algunos sectores fuera de esa rebaja, por lo menos por ahora. Claro. Eso se va, yo creo, si hay buena voluntad, se puede ir administrando. El ministro Guedes decía ayer, bueno, que Argentina tome sus tiempos, pero que acompañe en la propuesta de Brasil y Uruguay. Bueno, yo creo que alguna forma puede llegar a aceptarse, a consensuarse si es que hay voluntad política. La otra Ahora, discusión tiene que ver con esto del
de la pretensión de algunos países de decir, bueno, no hemos podido durante 30 años tener una política ofensiva respecto al resto del mundo de manera mancomunada, déjennos flexibilizar esa forma de ir en conjunto y vayamos de alguna manera bilateralmente a negociar con el resto del mundo. Yo creo que eso, de vuelta, al igual que la discusión del arancel externo común, puede tener viabilidad, pero bajo ciertos contextos regionales. ¿Qué quiero decir con esto? El Mercosur ya tiene flexibilidad. De hecho, cuando vos mirás el acuerdo que tiene firmado con México, tiene un acuerdo marco de los 4 países con México y después cada uno bilateraliza algunos entendimientos. Incluso el acuerdo con el principio de acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que es también cuatripartito, también tiene bilateralidades. O sea que si la bilateralidad o la flexibilidad es entendida como acuerdos marco cuatripartitos y después flexibilidades bilaterales, yo creo que se puede llegar a algún acuerdo. Pero lo que no creo que pueda acordarse es que directamente cada país haga lo que quiera respecto a su política externa común, porque eso obviamente implica cambios profundos, no solo por la letra del tratado, sino porque genera cambios profundos en la organización del proceso de integración, y entonces los países también pueden decir, bueno, si vos negociás con cualquier otro país del mundo, yo también tengo el derecho a flexibilizar mi zona de libre comercio contigo, Sería ¿no? el fin del Mercosur. Sería el No sé fin si del el fin del, Mercosur. no sé si el fin del Mercosur, pero sí puede crear tensiones importantes, porque, insisto, digamos, la flexibilidad existe, puede existir más si uno quiere, pero lo que no puede pasar es que cada uno haga lo que quiera. Por lo menos Claro, eso creo yo. por supuesto. ¿Qué tal ha sido el Mercosur para las pymes, Ricardo, en estos 30 años? Mira, yo creo que el Mercosur, dos cosas me parece respecto de esto. El Mercosur ha sido un mercado muy importante para las pymes, es un mercado muy importante para las pymes, alrededor del 30%, 32% de las exportaciones pymes manufactureras van al Mercosur. Y creo que es muy importante el Mercosur justamente para las empresas que más problemas tienen para exportar en términos de acceso a mercados, en términos de cercanía, en términos de costos, pero también a las empresas que más diferencian producto, más diferencian servicios, más diferencian su producción. ¿Qué quiero decir con esto? América Latina en su conjunto y el Mercosur en particular es el mercado natural para las manufacturas, es el mercado natural para las pymes, es el mercado natural para las marcas argentinas, es el mercado natural para las inversiones intrarregionales. Y después, obviamente, para la venta de commodities, sean agrícolas, sean industriales, sean mineros, sean combustibles, el resto del mundo es el mercado más fuerte, y por eso esta segmentación está marcada no solo en las pymes, sino en el comercio en general, donde vos ves que una parte importante del comercio que está vinculado a las materias primas agrícolas, a las materias primas industriales, mineras, etcétera, van a China, van a Europa, van al resto del mundo, y los productos manufacturados, diferenciados, con valor agregado, con marca, con diseño, van a la región. Que es lo mismo que decir que el empleo está puesto en esas empresas que exportan al Mercosur. El valor agregado es igual a empleo, equivale a empleo de alguna forma, lo que representa un valor extra, se me ocurre, Ricardo, para tener en cuenta, porque no es lo mismo exportar, alguna vez lo estudiaste hace muchos años, una tonelada de soja que una tonelada de tornillo, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Exacto, eso es absolutamente cierto, pero obviamente las producciones van cambiando, ¿no? Y entonces hoy, en el pasado se creía que la industria era el único sector que agregaba valor o que innovaba, ¿no? Y hoy la innovación está en el agro, la innovación está en los servicios, la innovación está en la industria, obviamente. O sea que es verdad que una parte importante, no solo del empleo, el empleo va siempre pasando en la Argentina, en la región y en el mundo, va pasando al sector de servicios, pero muchos de esos servicios dependen de otras actividades productivas, ¿no? Los servicios Uh dependen -huh. de la investigación
investigación y desarrollo, la consultoría, el diseño, etcétera, depende de la ingeniería, depende de los desarrollos productivos vinculados al agro, vinculados a la industria, vinculados a los servicios. Entonces, me parece que las economías están cada vez más mancomunadas y requieren, obviamente, una armonización de esa mancomunización, de ese esfuerzo. Pero déjame decirte otra cosa, yo creo que en definitiva, más allá de qué exportamos, dónde está el empleo, lo que importa es dónde está la inversión. Porque realmente en economías como las nuestras, que han invertido poco en los últimos años, vinculado a contextos macroeconómicos muy inciertos, digamos, no por casualidad la inversión es baja. Digamos, los empresarios miran el contexto internacional, el contexto básicamente nacional, y resulta difícil tomar decisiones de inversión en contextos tan volátiles macroeconómicamente. Entonces, el tema es cómo generar confianza para invertir y que esa inversión vaya a todos los sectores productivos. La economía argentina es muy diversificada, pero obviamente tiene que producir con más competitividad, con más modernidad, y eso no es otra cosa que inversión en capital humano, inversión en capital físico, inversión en innovación, inversión en tecnología. Eso es, en definitiva, el gran desafío para aprovechar no solo el Mercosur, sino la inserción en los mercados mundiales. Claro, Ricardo, bueno, alguna vez a propósito de lo que decís, se habló del mercado ampliado como una forma también de seducir la inversión externa a radicarse en estas pampas. Te quería preguntar, ¿de alguna forma se justifica el pedido de flexibilización tanto de la calle Pou como de Bolsonaro? Pero un acuerdo de libre comercio, una de las pretensiones, como bien mencionaste, de estos dos países con otros, con terceros países, con países de esta zona, se me ocurre que es un proceso que demanda por lo menos 2 o 3 años. Seguramente estos dos gobiernos no van a estar. Me da la impresión de que hay mucho humo para la tribuna con todo esto también, ¿no? Bueno, siempre la política juega su rol. Lo que está claro, digamos, desde el punto de vista técnico, que el Mercosur se ha quedado chico en términos productivos, sobre todo para la oferta productiva que el Mercosur ha generado en estos años. Digo, toda la inversión, o una parte importante de la inversión en estos últimos años, última década, ha ido al sector primario, ha ido al sector industrial de materias primas básicas, ha ido a la minería, ha ido a sectores que no tienen en el Mercosur su destino principal. Y entonces es normal, digamos, no sé si es el resultado más deseado de los países, tener que flexibilizar e ir más al resto del mundo, pero es el resultado natural de su patrón de especialización. O sea, yo creo que no hay que achacarle todos los problemas al proceso de integración, sino que también hay que pensar en los problemas que han tenido las políticas domésticas de los países que lo componen, y estoy hablando no solo de Argentina, estoy hablando de Brasil, de Uruguay, etcétera, en el sentido de que su patrón de especialización de la última década ha tendido a ser cada vez más commodity intensivo. No quiero decir con esto que sea malo o bueno, solo que es un dato, y ese dato implica que el Mercosur es menos importante para sus productores y para sus exportadores. Tal vez es un resultado no deseado, porque como vos decías hace un ratito, lo que uno deseaba con el Mercosur es generar un mercado amplio para los productos, los bienes y servicios diferenciados. Y eso generó que en algún momento el Mercosur llegara a ser el 25% del comercio total de los socios, pero en la medida que fue creciendo más por distintos motivos el resto de las producciones, el Mercosur claramente fue perdiendo relevancia relativa, y bueno, y hoy los países quieren ir a otros mercados, y me parece muy razonable, porque así, de esta manera, con esta cerrazón, con estos problemas que tiene el Mercosur, claramente a los países no les ha ido bien, lo cual no significa, como bien decías antes, que una apertura indiscriminada y hacer acuerdos con cualquiera sea la solución. La política comercial no es el único instrumento, como sabes bien, de la política
desarrollo de un país, tiene que ser un instrumento más en conjunto con las políticas productivas, las políticas de inversión y en conjunto con el sector siempre público y privado en búsqueda de esto de innovación, de diferenciación de productos, de incremento de valor, de empleo, generado para cada vez la más necesaria, por términos micro y macroeconómicos, exportación. En momentos que, como bien sabes, el mercado mundial tampoco es un lecho de rosas, ¿no? Porque también está atravesando una crisis importante y también está generando políticas de cierta retracción de los flujos de comercio mundial, de los flujos de inversión extranjera directa, Efectivamente. que afectan estos desarrollos. Efectivamente, clarísimo el panorama que nos das, Ricardo, una vez más, y bueno, me quedo con aquello de que el Mercosur, en todo caso, como tantas otras veces, se dobla pero no se rompe, y me quedo con la importancia de la política en los tiempos que van a venir, que no jueguen tanto para la tribuna, porque si de tribuna se trata, se me ocurre que deberíamos quedarnos con el abrazo de Neymar y Messi del otro día, que me parece que fue bastante más honesto, por llamarlo de alguna forma, que los del resto de los jugadores de la política. Te mando un abrazo grande y muchas gracias, Si Ricardo. tengo un minuto más, si tengo un minuto, un segundo, Dale, te quería decir, decime. me gustaría dejarte un mensaje también optimista, ¿no? Porque yo creo que más allá de estas dos variables que estuvimos hablando, el arancel, la flexibilización, yo creo que hay oportunidades para adelante del Mercosur y que tienen Efectivamente. que ver, en dos palabras, con dos o tres fenómenos que se han profundizado y acelerado en este último tiempo. Uno es el tema de que la geografía vuelve a tener relevancia, ¿no? Y entonces las regiones se van fortaleciendo y hay oportunidades de generar mayores encadenamientos, mayores entramados, lo que ahora se llama cadenas regionales de valor o nearshoring. Dos, el comercio electrónico creo que ha llegado para quedarse y genera nuevas oportunidades para países como el nuestro que están tan lejos de los mercados mundiales y eso genera alguna alternativa más. Tres, esperemos que para todo eso nuestros países tengan estabilidad y crecimiento para aprovechar estas oportunidades que se Sin generan, lugar a ¿no? dudas. Sin lugar a dudas. Es fundamental. Te mando un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, abrazos para todos. Hasta luego. Chao. Licenciado Ricardo Roxenberg, economista, investigador del Centro IDEA, UNSAM. Después de la pausa hay más mercados por expertos.